La astucia es conseguir las cosas aún a través de la mentira, con tal de poder conseguir lo que no quieren. Y cuando nosotros leemos, ¿qué fue lo que ellos trataron de buscar? Buscar de la manera cómo poderle hacer caer a Daniel, y dice la palabra que no pudieron encontrar. Tanto que, ¿qué fue la astucia de ellos? De buscar cómo él cayera a través de lo que él creía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le endulzaron el oído a Darío, y vemos nosotros que fue lo que le propusieron. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Le gustó. ¿A dónde estaban colocando a Darío? Como un dios. Pero se dan cuenta que hasta, miren la mentira, porque vienen que dicen todos los gobernadores, mentira, Daniel no estaba ahí. Pero viene y hizo la cosa que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con lo que nos endulza, colocarnos en lugares que no son. Hay que darle honra que merece honra, pero no ponerlo en un altar, que la gloria solo es para Dios. Pero le ocurrió a esto. Y para que nos demos cuenta, se dan cuenta cuando vemos nosotros cómo venía en relación a ese dominio. Si nosotros comparamos cómo era el dominio de Nabucodonosor cuando fue en el imperio babilónico, Nabucodonosor no tenía que nadie le dijera nada, porque él tenía ese poder y podía hacer lo que quiera. Y eso es lo que veía la grandeza cuando él ve aquel sueño de aquel árbol, o de la majestuosidad, que era la representación de él. Pero luego en el Medo Persa, que viene y habla que es un reino inferior a ellos, cómo era la ley para ellos. El punto era que cuando lo decretaba, ni el mismo que había decretado lo podía cambiar. Y esto fue lo que, por eso viene y ellos dijeron no para siempre, sino un lapso de 30 días, porque ellos sabían que en ese tiempo Daniel, que era, lo conocía en relación a orar a Dios. Y nosotros sabemos lo que hizo Daniel. Cuando Daniel supo eso, no se ocultó, sino que abrió las ventanas y dirigió su oración. Sus ventanas eran dirigidas hacia Jerusalén. Eso es lo que nos habla la palabra. Aunque Darío era un rey pagano, demuestra que en su corazón había algo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que cuando él le vinieron a decir, y era un promulgo que él no podía quitar, él le dolió saber que era Daniel, porque lo tenía en estima. Entonces vemos nosotros en eso, a pesar de eso, por eso hay que tener cuidado antes, porque el rey Darío había promulgado ese edicto, y lo podemos ver en el versículo 25 al 27, dice, entonces, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de que vemos nosotros que el rey quiso buscar de cualquier manera de cómo poder sacar a Daniel del foso de los leones, pero no pudo. Él se puso muy triste y esperó hasta el día siguiente, y sabemos la historia. Él fue, llamó, y vemos que a Daniel no le ocurrió nada. Dios había mandado a sus ángeles a tapar la boca de los leones. Pero vemos entonces que fue Dios el que guardó, así como guardó a sus amigos del horno de fuego, ante la lealtad y la fidelidad de Daniel sobre Dios, que es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué fue lo que hace entonces Darío? Saca a Daniel y manda a traer estos que habían levantado contra Daniel, y a ellos los lanza en ese foso y son devorados.
Entonces el rey Darío promulga un edicto, es lo que leemos en los versículos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vemos entonces qué es lo que reconoce Darío en su edicto: a Dios como el Dios viviente, el Dios eterno, su reino es eterno, su dominio es eterno, Él es el que salva, libra, el que hace señales y maravillas. Fíjense el punto que reconoce en el cielo y en la tierra, y el que ha librado a Daniel. Al leer todo eso, no dice que Daniel se vuelva y tema al Dios, el verdadero Dios, pero reconoce lo que el Dios, el que sirve a Daniel, ha hecho. Y hace ese edicto, en donde todos los que habitan en ese momento el dominio que tenía, ¿qué es lo que dice? Esa ordenanza, que a ese Dios teman y tiemblen ante la presencia de dicho Dios. No toma como el único Dios, porque ellos siguen su politismo, pero le da ese lugar. Ahora, nosotros aprendemos que no porque habla así, y es lo que también nosotros tenemos, si miramos en la historia, quiere decir de que está bien lo que hace Darío, porque no deja a la demás idolatría. Por eso es que son de las cosas que, a pesar en esto, les digo, la mezcla que podamos hacer no se debe de hacer con concesiones a ninguna religión, porque hay un solo Dios. Esta situación que vivió Daniel, no por eso Daniel deja de seguir al único Dios que reconoce, y nos seguimos nosotros viendo que ahora él es la transición de un imperio que venía babilónico, ahora el imperio medo-persa, y él sigue en una lealtad y fidelidad ante Dios. Y sigue colocándola a él en un puesto, si lo vemos, de gobierno. Este ha sido uno de los ejemplos que nosotros tenemos en relación a veces que se puede participar, claro que sí. Si estar en un gobierno no es pecado, pero el comportamiento como hijo de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque algunos dirán, es que si no nos alineamos no se puede. Nosotros tenemos el ejemplo de Daniel, que no hay evidencia en donde él haya hecho concesiones, pero si no pueden, entonces es mejor no estar. No se trata por eso, porque no somos nosotros, sino tiene que ser Dios en nosotros el que nos demos nosotros evidencia a quién servimos, por quién estamos. Y vemos nosotros esa fidelidad en Daniel como personaje, como hombre igual a nosotros, que podemos aprender. Muy bien, pasémonos entonces de este capítulo 6, ahora nos vamos al capítulo 9. Y vemos la oración de Daniel por su pueblo. Aquí, Daniel, vamos a ver que confiesa a Dios los pecados, sus pecados, el pecado del pueblo. En el año, dice, primero de Darío, Daniel vio los libros. Lo leemos en el versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Volvemos a ver entonces, este Darío fue el que se quedó en Babilonia, el que leímos nosotros en el capítulo 5, versículo 30. Darío el Medo, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Dijimos que caldeos son los babilonios. Entonces, él vino a ser rey sobre Babilonia, que la habían conquistado.
¿Y quién estaba por encima de Darío el Medo? Ciro el Persa, también conocido como Ciro el Grande. Y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, estaba viendo estos libros y dándose cuenta, Daniel, de lo que había profecía en relación al regreso. Y en la oración de Daniel, el profeta apela al cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Pero ¿qué es lo que hace Daniel? El mismo Daniel expresa que como nación habían desafiado a Dios. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Se dan cuenta que viene y Daniel se coloca en esa brecha, porque él está hablando en primera persona plural. Hemos y hemos. Y cuando nosotros vemos la vida de Daniel, que diríamos, no es que Daniel no haya pecado, no nos habla la Biblia tampoco en esto, pero vemos nosotros que reconocemos de la fidelidad de él y que él no negaba a Dios. Pero él comprende que como nación merecía lo que estaban pasando y que Dios cumple lo que él ha dicho. Pero ¿qué hace Daniel? Apela a la misericordia, no exige la misericordia. Nadie de nosotros puede exigirle a Dios misericordia, porque la misericordia Dios la da a quien quiera. Recuérdense que la misericordia nos da lo que merecemos. Entonces, Daniel expresa que sí lo merece, pero pide esa misericordia. Y en el versículo 12, Dios había prevenido al pueblo de las consecuencias de violar su palabra. O sea, versículo 12 dice, y él ha cumplido, después de toda la oración que él está apelando y sabe, y él mismo dice, no hemos obedecido, nuestros padres hicieron esto, nos apartamos de tu ley, tú nos has castigado, y entonces viene y reconoce Daniel, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que seguimos viendo entonces aquí? Que Daniel está reconociendo que Dios ha cumplido lo que les había dicho al pueblo directamente. Si ustedes regresan, es lo que leemos en Deuteronomio 28. En donde Deuteronomio 28 es lo que Dios le había dicho al pueblo, las consecuencias de su obediencia y las consecuencias de su desobediencia. Y oigan, por favor, ese capítulo es directamente para el pueblo de Israel. Eso no es para nosotros los hijos de Dios. Nosotros lo leemos y aprendemos de esto en relación que lo que Dios ha determinado lo va a cumplir. Lo que Dios viene, tenemos un Dios sí amoroso, pero Dios no toma por inocente al culpable. Y él está viviendo en pecado. También Dios dice en Hebreos 12:6 que Dios al que ama disciplina. Porque si no disciplináramos, entonces no seríamos hijos, sino bastardos. ¿Cómo va a ser la disciplina de Dios? Ese es el punto. Dios va a disciplinar los que estamos en el nuevo pacto como Él quiera. No como yo determine, que yo pueda decir, ay no, pero yo no merecía tanto castigo. Porque la disciplina viene de Dios. Y en el versículo 10 de Hebreos 12 dice que así como nosotros, nuestros padres nos disciplinaban como ellos creían que es lo mejor, ¿cuánto más Dios que por qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. Y eso quiere decir que nos apartemos. Si no tuviéramos ese castigo, seguiríamos en eso. Entonces son cosas de que les digo que tenemos que aprender para no tomar las cosas de que,
muchos a veces toman ese Deuteronomio 28, que si obedecen a Dios van a tener las bendiciones que están en Deuteronomio 28. No, no es así. Tenemos las bendiciones que Dios sí nos da y nos va a bendecir, pero no se trata de cosas materiales. Si ustedes van a Primera de Pedro, capítulo 1, habla que nuestra herencia, nosotros tenemos una herencia en el cielo. Una herencia que es incontaminable, incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos. Que nosotros nuestra vista, por eso es que nos pide que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino aquí en el cielo. El mismo Señor Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Ahora, cuando vemos al pueblo de Israel, Dios fue literal con ellos. Eso no quiere decir que a ellos les interesaba lo material para que Dios eso era lo importante, sino como pueblo, como nación total en Israel, Dios les había determinado. Si ellos eran obedientes, esto iba a pasar. Literalmente una multiplicación en su cementera, en su canasta, en su fertilidad, todo lo que ustedes leen ahí. Pero que si no, todas las consecuencias. Y la historia lo evidencia que Dios así fue como en ellos. No fue una cosa de un día para otro. Dios era grande en misericordia. Levantó profetas, pero no oían. Y cuando oían, empezaban a buscarla, y eso es lo que tenemos nosotros en la historia de los jueces. Un círculo vicioso en donde pasaba lo mismo. Clamaban a Dios, se levantaba un libertador, Dios lo libraba, buscaban nuevamente a Dios, y pasaban los años, y se les volvía a olvidar, y Dios los volvía a castigar. Imagínense qué grande misericordia, por eso son nuevas cada mañana, pero Dios las da como Él quiere. Entonces, reconoce esto Daniel. Y las calamidades que le sobrevino al pueblo era resultado directo de la desobediencia al pacto. Al pacto, ¿qué pacto? El pacto que Dios hizo al pueblo, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Esas son de las cosas que tenemos que aprender. Nosotros no podemos pactar porque un pacto es entre dos partes que están de acuerdo. Y Dios no puede estar de acuerdo con nosotros. Por eso es que ustedes cuando leen en la Biblia y busquen, y se van a dar cuenta que los pactos son de Dios. Nosotros lo que hacemos con Dios es promesas. Promesas de las cuales que si prometemos tenemos que cumplir. Porque si no cumplimos, hacemos enojar a Dios. Dios no está pidiendo que hagamos promesas, pero si las hacemos, tenemos que cumplir. Pero el pacto solo es de Dios. Dios les había determinado, como hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y les estableció. Así entonces eran las consecuencias. Y el profeta Daniel ora con fervor y con eficacia, y él apela no apela a su justicia personal, sino a las misericordias de Dios. Y eso es importante nosotros aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nuestras propias justicias, lo hemos hablado. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nosotros tenemos la justicia porque fue imputada por Dios. Entonces, no es que nosotros merezcamos nada. Y por eso esa es la actitud de Daniel. No apela a decir las cosas buenas, por muchas cosas buenas que nosotros podemos hacer, no por eso podemos llegar al Señor en eso como que Dios nos debe algo, porque Dios no debe a nadie nada. Y esa es la actitud que tiene Daniel. Él apela a las misericordias, reconociendo del Dios misericordioso que es. ¿Y qué pasa? Mientras está orando, ahí tenemos nosotros el título sobre la profecía de las 70 semanas arriba de su versículo 20. Lo leemos en el 20-21. Dice, aún estaba hablando y orando, por eso estamos hablando, venimos de esa historia de que él está orando, apelando a esa misericordia, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué hace este varón Gabriel, que se trata del ángel? Le vino una revelación y le es dado a Daniel a través del ángel Gabriel. Y se dan cuenta que aquí lo describe como varón, no varona, no mujer, ¿sí? Aquí no es debatir que no nos habla de ángeles mujeres,
todo va en una relación a masculino. No es un machismo, es algo que Dios ha determinado un orden y todos tenemos un orden. ¿Y qué hace entonces el varón Gabriel? Le dice que es muy amado y que viene la orden que se le da es revelarle las 70 semanas que estaban determinadas sobre su pueblo. Eso lo podemos ver en el versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, por favor, aquí es muy específico y dice, están determinadas sobre tu pueblo. Aquí está hablando de la nación de Israel. Estas 70 semanas se refiere a unidades de 7 años. Es en el hebreo que lo que se llama heptómanas y son tiempos de 7 años en cada una de estas semanas. Por eso es que cuando se multiplica las 70 semanas por 7 son 490 años. Y durante ese periodo hay 6 obras divinas que serán realizadas, que es lo que leímos en el versículo 24. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Si hacemos la pregunta, ¿esto ya se dio? Y la respuesta es no. No se ha terminado la predicación, no se ha puesto fin al pecado. Esto no se... Ahora, por eso entonces viene y en el versículo 25, ¿qué es lo que dice? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta es una de las partes que para poder nosotros entender, si ustedes se dan cuenta, este versículo 25 habla en dividir las primeras 69 semanas. ¿Y cómo las divide? En 7 y 62. No habla de 69 semanas de corrido. Significa que las primeras 7 se trata de lo que dice la segunda parte del versículo, en donde dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas 7 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, versículo 26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es comprender entonces que entre el versículo 25 y 26 se nos está hablando de las primeras 69 semanas. Las primeras 7 semanas está hablando que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí entonces la pregunta que a veces se hace uno entonces es ¿cuándo iba a iniciar entonces estas 7 semanas? Que sería un total de 7 semanas por 7, estaríamos hablando de 42, no 49, 7 por 7, 49, ¿verdad? 49, sí. Entonces, aquí se les colocó entonces que la escritura menciona 4 decretos relacionados con la ciudad de Jerusalén. Decretos en el punto en donde, para poder nosotros tomar cuándo inicia, recuérdense que viene y dice que dada la orden de levantar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El primer decreto, que fue el de Ciro fue el que en el año 500, pueden anotar ahí, en el 539, por eso hablamos, sí, conquistó en el 536, faltaban
3 años después alrededor, fue cuando él decretó el regreso, el primer regreso que hace el pueblo de Israel cumpliéndose las 70 semanas, pero ¿para qué regresaron? Para la reconstrucción del templo. Ahí el personaje que se ve es Zorobabel. Entonces viene y era el templo. El segundo decreto fue Darío. Darío, aquí ese es el punto, que no equivoquen, por favor, que no se trata de Darío el Medo. Ahí, por favor, si no colocan en sus hojas, si es Darío el Persa. Después de que muere Ciro, quien sube en estos, si gustan pueden anotar ustedes, bueno, vamos a ver más adelante, quiénes fueron los reyes que subieron. Pero Darío el Persa fue en el año 520. Con Darío, ahí hay una historia en donde con Ciro no se terminó de levantar el templo, sino que fue con Darío que retoman nuevamente la reconstrucción y terminan de levantar el templo en Jerusalén por Zorobabel. El cuarto decreto, Artajerjes. Ese cuarto decreto es cuando regresa Esdras a Jerusalén. Esto es en el año 459, cuando sube al trono Artajerjes. Esdras regresa no para levantar, sino para instruir al pueblo. Enseña lo que es la ley. Y el cuarto decreto, el mismo Artajerjes que estamos viendo arriba, pero que en ese cuarto viene quién es el regreso de Nehemías, que es en el año 444. Entonces, con Nehemías, si se recuerdan la historia en el libro de Nehemías, ¿a qué regresó Nehemías? A reconstruir los muros, la ciudad. Entonces vemos nosotros que, por tanto, el decreto más lógico que marca el punto de la partida de las 70 semanas es el de Artajerjes, cuando regresa Nehemías para la reconstrucción de Jerusalén, de los muros, en el año 444. Ahí es donde se da inicio y podemos contar entonces los 49 años y sabemos, ustedes ven la historia, que cuando Nehemías viene y levanta los muros y todo, fue en tiempo de angustia. ¿Cuánto se le revelaron también para que no las construyera? Después, el término de las 69 semanas ocurre antes de la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque es lo que nos habla el versículo 26, que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Eso nos indica que la muerte del Mesías, que ocurre, aquí hablan, les colocamos, el término de las 69 semanas ocurre antes de la muerte del Mesías, pudiendo ser cuando entró a Jerusalén sentado en un pollino. La muerte del Mesías ocurre después de las 69 semanas, pero no dentro de las 70 semanas que aguardan un cumplimiento futuro. Esta es la parte en donde, por eso, la visión que tiene Daniel son 70 semanas. Y ya fueron cumplidas 69. Las primeras 7 es para poder establecer cuándo se dio el inicio en relación cuando regresaron para reconstruir los muros a través de Nehemías. Ellos ya habían regresado con Ciro, pero no inicia ahí, sino con Nehemías, porque nos habla que fue cuando se construyen los muros. Luego de esto, hasta el nacimiento que viene del Mesías, habla que vienen las 69 semanas, en donde terminarán las 69 semanas con muriendo el Mesías. Y por eso dice, se le quitará la vida, mas no por sí. No se quita, y es lo que vemos nosotros su cumplimiento, es su muerte en la cruz. Significa que Cristo murió después de las 69 semanas, pero no en las 70, porque la última semana de Daniel no se ha cumplido. Es lo que nos dice el versículo 27.
Por otra semana, se trata de la última semana de las 70, es lo que ahí dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí el punto es entonces, por eso, entonces, ¿en qué estamos nosotros? Nosotros estamos en ese periodo entre la 69 y la 70. Una de las formas que nosotros podemos comprender es de la misma manera cuando hablamos nosotros el periodo intertestamentario. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de ese periodo intertestamentario, qué significa? El periodo que está dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a la historia, ese fue el periodo que el pueblo de Israel se quedó más de 400 años sin profeta. Ese es el periodo que se llama intertestamentario, el Antiguo Pacto, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Igual nosotros estamos en el periodo de la gracia, entre el 69 y el 70, del cual no se ha cumplido esa última semana. El versículo 27 nos habla que esa última semana, ¿cómo se va a iniciar? Se va a confirmar el pacto con muchos. Y aquí es donde empieza lo que es escatológico. ¿Quién es el que va a confirmar el pacto? Y aquí se trata del pacto que el anticristo va a hacer con muchos, dice, y entre ellos Jerusalén. Y a la mitad va a romper ese pacto. A la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es lo que se ha hablado, que esa última semana, esa es la semana 70 de 7 años. ¿Se recuerdan que cada semana es de 7 años? Esa última semana, que es la que se espera, que no se ha cumplido, es la última semana de 7 años en donde se da inicio la tribulación. Y cuando rompa el pacto, será el inicio de la gran tribulación. La tribulación son los primeros 3 años y medio. Y la gran tribulación, los siguientes 3 años y medio. Y por eso, a la mitad de la semana rompe el pacto y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolación. La carrera del anticristo termina con la manifestación del Hijo de Dios. Significa que después de esta última semana de Daniel, después de estos 7 años, es cuando vendrá Jesucristo. Es en el Armagedón, la segunda venida. Por eso es que esa última semana, la cual no ha iniciado, porque hay mucha profecía que vamos a ir viendo, espero que vayamos terminando en esto, entonces vemos nosotros de que se dará con el inicio de ese pacto y que tendrán que darse, para que Jesús venga a la segunda venida, tendrán que darse los 21 juicios que leemos nosotros en Apocalipsis. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Ese es el orden que está establecido en Apocalipsis. Por eso esta es la parte escatológica en donde vemos Daniel y que podemos ver con Apocalipsis en relación de que esa última semana es de la que trata el libro de Apocalipsis cuando vemos en relación al inicio de los siglos. Nos vamos al capítulo 10. La visión de la consumación del plan de Dios para Israel. La revelación que recibe el profeta le afectó tanto que estuvo afligido por espacio de 3 semanas, como dice el versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice el 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Solo los dejo aquí para en este punto, como les digo, es por razón de tiempo, pero aquí hay muchas de las que nosotros tenemos que aprender, porque es cuando sacan doctrinas fuera de contexto, en donde algunos han agarrado y antes hablaban del ayuno de Daniel, tomando el capítulo 1, cuando él propuso no contaminarse y solo comer legumbres. Entonces hablaban que el ayuno de Daniel consistía en comer legumbres. Eso no es ayuno. Ayuno es dejar de comer. Y él no proclamó un ayuno. Él lo que hizo
no querer no quererse contaminar con la comida que tenía el rey. Luego viene, y después hace años, también hicieron la proclama en relación a este capítulo 10, en donde el ayuno de 21 días. Nuevamente, ¿dónde habla aquí de ayuno? Daniel no hizo ayuno, sino lo que dice que no comió manjar delicado, ni carne ni vino. Nada más, no dice que ayunó. Entendamos, no hagan doctrina de lo que no está. Pero sigamos, porque si no, no hace. Muy bien. Entonces, viene, dice, el personaje celestial habla a Daniel llamándolo varón muy amado. Eso lo ven en el versículo 10 y 11, que dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. El príncipe que habla en el versículo 11 y me dijo, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia se relaciona aquí con un ser sobrenatural, ya que requiere la presencia del arcángel Miguel para dominarlo. Lo que tenemos que ver aquí es esta forma de que tenemos que ver que la Biblia nos hace y que de qué se trata ese príncipe del reino de Persia. Definitivamente de demonios. Que hay en eso son cosas que nosotros, y por eso cuando tenemos y saber que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y vemos nosotros que Miguel, en donde habla, también lo tipifican como un príncipe que vemos. Por eso es que hemos visto que en situaciones celestiales, que también en el mismo Señor, hemos leído que también ellos tienen diferentes rangos. Específicamente no sabemos decir cuál es mayor, aunque vemos que en relación a Miguel como tal lo mencionan varias veces, y que aquí viene y lo pone como un príncipe, pero ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Como nación, el príncipe en relación espiritual que vemos en Israel habla del arcángel Miguel. Y si ustedes se dan cuenta, habla y dice que se opuso este príncipe, o sea, el espíritu de maldad que representa ahí en relación a Persia, 21 días. Y se recuerdan que leímos que él estuvo afligido por espacio de 3 semanas en relación a que no entró alimento delicado. Entonces, vemos que aquí vamos a ver entonces la historia de Israel hasta los tiempos del fin. Le habla en esto, le presenta lo que ha pasado y que tiene que volver a regresar para luchar, y que mientras, porque qué es lo que le dice en el versículo del capítulo 10 y versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Hable, mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. Y el príncipe de Grecia vendrá. Es lo que vemos en la historia en relación a que el imperio, si sabemos nosotros por la estatua, por las visiones de las bestias, en que después del imperio medo-persa, ¿cuál se iba a levantar? El imperio griego. Y le dice: y el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y entramos entonces a este capítulo 11. El capítulo 11 contiene un mensaje profético concerniente a la historia de Israel y su relación con las naciones gentiles.
así por favor, la historia de Israel. La primera parte es la historia de Israel correspondiente entre los reinados de Darío y Antíoco Epifanes. Los reinados de Darío, estamos hablando entonces, los del Medo Persa y Antíoco Epifanes, llegando al Imperio griego después de la muerte de Carlos Magno, que dividido la conquista entre sus 4 generales. Y la segunda parte de este capítulo tenemos la historia de Israel en tiempos escatológicos. Cuando hablamos de tiempos escatológicos, estamos hablando de los tiempos del fin, que es lo que hablamos de Apocalipsis. Entonces, el personaje celestial le declara a Daniel que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grande riqueza. Ok, eso es lo que dice el versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. ¿Que todos ellos? Los 3 anteriores. Si ustedes anotan, ¿quiénes son esos 3 reyes? Los 3 reyes que se levantaron después de la muerte de Ciro fue Cambises II, Gautama, que solo duró unos meses, creo que 3 meses, y luego Darío I, el grande, el que les comento que Darío, el persa, que fue el que permitió el que terminara de levantar, de reconstruir el templo. Después de Darío, ¿quién es el cuarto que se levantó? Jerjes. En el versículo 3 nos dice, ahí van a tener entonces que empezar a hacer nombres si van a querer ir anotando. Entonces, se levantará entonces luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente que se va a levantar? Alejandro Magno. En el versículo 5, y el rey del sur se usa para designar a Ptolomeo Soter. Yo sé que a algunos, los que ya estudiaron el libro, los nombres les es más familiar. Los que están por primera vez, yo sé que les va a costar un poquito, pero anoten los nombres porque les va a servir dentro de la historia. El día que tomen para estudiar el libro como tal, van a empezar, pero pueden anotar ustedes las citas que les estamos dando. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué hablamos de Ptolomeo Soter? Porque Ptolomeo Soter, como tal, fue el primero que se levantó cuando muere Alejandro y los 4 generales que toman, se les distribuye de lo que fue la conquista de Alejandro. Ptolomeo se le da la parte del sur, Egipto y Palestina. Entonces, el que habla el versículo 5, donde dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Ahorita lo más que podemos hacer es que ustedes anoten estos personajes para luego, los que ya habían estudiado, si tienen dudas en ellos, porque ahí es donde tenemos la historia en relación a lo que este personaje celestial le está revelando a Daniel, lo que va a ocurrir al pueblo, cosa que Daniel para ese momento ya no está vivo. Pero que nosotros, al estar estudiando, hemos hablado que lo podemos ver en retrospectiva. Más que todo, tal vez uno dice, todos estos nombres o personajes no se nos van a quedar de buenas a primera. Algunos son más prominentes, como un Alejandro Magno que uno recuerda, como un Antíoco Epifanes que tiene mucho que ver en la historia, pero que nosotros al ver, aunque no tenemos en todas estas citas que sigue el capítulo 11, los nombres de quiénes eran los personajes, sí podemos nosotros detectar que fueron a leer la historia
y se identifica en ellos lo que se había determinado y el cumplimiento, para ver lo que es la veracidad de la palabra. Luego, por eso, cuando dice más uno de sus príncipes, es referencia a Seleuco I. Cuando hablamos Seleuco I, ¿quién es este? El Seleuco, el otro general que recibió la parte del norte, lo que es Asiria, y cierta parte del oriente. Entonces, estos dos personajes, Ptolomeo Soter y Seleuco, son los dos generales que reciben esas tierras. Tenemos a Lisimaco y a Casandro, pero como les digo, ellos siguen existiendo dentro de la historia. Hay una historia, pero en relación a la Biblia, estos son los dos personajes que nos interesan porque son las dinastías en las cuales se ve afectado el pueblo de Israel, porque ellos están, tanto el Seleuco como el Ptolomeico, en contiendas, y ¿quién queda en medio? Jerusalén, como que diríamos el sanguchito. Entonces se está refiriendo aquí, viene y cuando dice más uno de sus príncipes, ¿de quién se refiere? A Seleuco I, será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. En el versículo 6, al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur, recuerden, el rey del sur, ¿quién es? Ptolomeo Soter, vendrá al rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Seleuco I. ¿Y qué dice? Para hacer las paces. ¿Y cómo hace las paces? Pero dice, pero ella no podrá detener. ¿Qué es lo que pasa? Muere Soter y sube su hijo Ptolomeo Filadelfo. ¿Y qué hace Ptolomeo Filadelfo? Para hacer las paces, da a su hija. Es la parte donde dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Su hija, ¿quién es esta hija? Es Berenice. Los que ya tienen ahí en sus datos, Berenice viene y hace alianza casándose, pero viene y este Antíoco I de Soter es él ya estaba casado, pero como es la política y buscando en eso, se separa de la esposa y se casa con Berenice con tal de hacer la alianza fuerte. Seleuco I muere y sube su hijo Antíoco Soter y luego Antíoco Seleuco. Lo único que podemos hacer en esto es solo colocar, ustedes pueden hacer una hoja con un organigrama y colocar en relación a estos nombres. Como les digo, no es que ahorita ustedes aprendan todo esto, van a tener que después estudiar poco a poco en esto en relación a la historia, pero vamos dándonos cuenta de que lo que Dios había determinado se da el cumplimiento. Tenemos luego en el versículo 7 y 8, sube al trono Ptolomeo I, que es hermano de Berenice. Al subir Ptolomeo, la historia cuenta, y por eso cuando aquí dice en el versículo 6, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban parte de ella en aquel tiempo, que es lo que se refiere aquí. Habíamos hablado que viene y Berenice se casa con Antíoco I y él estaba casado con la Odisea, así se llamaba la esposa, se separa de ella, se casa con Berenice, pero viene y luego que muere Ptolomeo Filadelfo, que es lo que hace Antíoco, se separa de Berenice y regresa nuevamente con la Odisea a ella, pura historia novelesca, pero así pasó en la historia y se cumple donde dice que no permanece por eso en ella. Y los que habían entregado y estaban parte de ella, ¿qué es lo que ocurre? Esta mujer, la Odisea, mata a Berenice y a los que vinieron con él y al hijo que tuvo Berenice. Entonces sube Ptolomeo I, su hermano, y mata a la Odisea. No mata al esposo, pero vemos ese cumplimiento. Lo único que quiero es que por favor pongan los nombres y puedan ir a buscar ustedes la historia, pero se da el cumplimiento.
En el versículo 10 y 11, lo que Seleuco no consiguió, sus hijos trataron de realizar. Nuevamente, por favor, solo tienen que colocar nombres. Estos son los personajes de lo que cuando vamos versículo por versículo nos estamos dando cuenta de que ahora nosotros podemos ver el cumplimiento en estos personajes al cual Daniel había sido evidenciado y lo dejó por escrito, y como les digo, Daniel no lo vio, pero nosotros vemos que sí se cumple. Por más de siglo y medio después de la muerte de Alejandro Magno, el Medio Oriente fue escenario de luchas bélicas entre sus sucesores. Palestina se vio afectada entre las pugnas del rey del norte, Siria, y el rey del sur, Egipto, que es lo que aquí vemos. ¿Quién es el rey del norte? La dinastía Seleuca. ¿Quién es el rey del sur? La dinastía Ptolomeica. Eso es lo que nosotros, la base de lo que tenemos que ver. Aún faltaba el peor de todos los periodos, porque lo que estábamos viendo, entre esas dos dinastías que se levantaron muchos y tuvieron lucha, Palestina, es decir, Israel, estaba en medio y tenía, pero aún faltaba el peor de todos los periodos, y fue la carrera de Antíoco Epifanes IV. Y esto es importante, porque hubieron otros Antíocos que se levantaron en relación a la dinastía Seleuca. Pero, por eso les digo, un personaje prominente en el sentido que es la tipología del anticristo. O sea, no que Antíoco Epifanes va a ser el anticristo que se levante, sino que en él podemos darnos cuenta cómo va a ser parte de la apariencia del que se levante como el anticristo. Porque no es que vaya a resucitar a alguien de la antigüedad, porque Dios no contradice su palabra. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En el versículo 21, entonces, aquí clave, pueden colocar el versículo 21, se trata de Antíoco Epifanes IV. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Comenzó un programa de helenización para unificar sus dominios. Quería convertir todos a la cultura griega. Es el mismo personaje de Daniel 8, del 9 al 14. Si ustedes van en el 8, del 9 al 14, se recuerda que hablamos que no estábamos hablando del cuerno pequeño, que era el anticristo, sino de Antíoco Epifanes. Por eso es que coloquen, por favor, o en su hoja, es el mismo personaje, o sea, Antíoco Epifanes. Ustedes pueden colocar en su Biblia, del 9 al 14, una llave y colocar quién fue el cumplimiento en esto. Antíoco Epifanes. Los que marcan sus Biblias, ingénienselas, por favor. De los versículos 22 al 28 tenemos la evidencia de la vida de Antíoco. Sus guerras fueron devastadoras. Es todo lo que leen ustedes a partir del 22 al 24, de la forma que fue este personaje. Es más, algunos hablan de la historia que él, Epifanes, quiere significar glorioso, grande, y sus contemporáneos en burla le decían Antíoco Epimanes, que quiere decir el loco, porque la verdad no es cuerdo de las cosas que él hacía. Entonces, él deseaba posesionarse de Egipto, pero el gobierno, y oiga, ahí es donde empieza Roma a intervenir, no se lo permitió. Entonces, en la segunda invasión, cuando él trata de conquistar Egipto, que lo leen ustedes en el 29, 30, viene y dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Por eso dice la segunda invasión. Volverá al sur. ¿Quién era el sur? Egipto, en donde estaba la dinastía Ptolomeica. O sea, ellos habían heredado, pero se dan cuenta las guerras por el poder, el dominio,
no se conformaron y siempre ha existido el querer dominar territorios. Entonces viene y dice, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim. Quitim, ustedes pueden subrayar, y se trata de Roma. Esa es la palabra. Quitim es Roma. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿De qué se trata aquí? Como viene y no se le dio lo que él quería, regresa y en su retirada, si ustedes ven geográficamente, van al sur de Egipto, él regresa, tiene que pasar por Jerusalén y eso es lo que hace. Pasa y lleno de enojo la emprende contra los judíos. Ahí es donde tenemos la historia en donde él contamina el templo y erige una estatua al dios Zeus y además hace la profanación del sacrificio de un cerdo. Contamina el templo. Entonces ahí ya les conté la historia y lo volvemos a colocar. Es la purificación que hacen con el líder Judas Macabeo el 25 de diciembre en el 164 antes de Cristo. Y esta es la fiesta que aún siguen celebrando los judíos. Y Antíoco es el prototipo del anticristo escatológico. Prototipo, una de las características, pero no es el que se va a levantar. No equivoquemos. Y nuevamente les colocamos aquí la Hanukkah, el candelabro de 9 vasos. Entonces, este personaje misterioso de Daniel 11, del 36 al 45, ¿cuáles son sus características? Hará lo que desea elevándose por encima de los demás. Se engrandecerá sobre todo Dios. Tiene tanto poder que desafía al mismo Dios y despreciará el Dios de sus padres, el amor de las mujeres y Dios alguno. Honrará al Dios de las fortalezas, la personificación de la guerra. Es algo cuando ustedes vieron en donde vimos que una de sus características es donde él despreciará a todo Dios. Entonces, ¿por qué aparece que dice al Dios de las fortalezas? No es que adore a un Dios, sino que hace de la guerra su Dios. ¿Ya? No es que tenga una imagen porque él mismo, su misma vanagloria haciéndose como Dios, por eso es que la guerra se vuelve su religión. De eso es lo que trata ese versículo 38 de Daniel 11. Este personaje es tomado como el cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, ¿cuál es este personaje que leemos nosotros del 36 al 45? Ahí sí, entonces subrayan en el versículo 36, y el rey hará su voluntad. Subrayen esa palabra y ahí, ¿de quién se refiere? Al anticristo. Entonces se dan cuenta que lo que leímos nosotros arriba, hablamos de Antíoco Epifanes, que ese es el cuerno que habla el capítulo 8. Y en el inicio del versículo 35 estamos hablando del cuerno pequeño, el anticristo, del capítulo 7. Coloquen esto ahí. Perdón, del capítulo, ¿qué dijo Brenda? Capítulo 7. Ah, gracias. Este personaje, entonces, que vemos es la bestia del Apocalipsis 13, del 1 al 10, y el hombre de pecado que habla Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Es muy importante saber esto para no equivocar que miran ustedes bestias y piensen que toda bestia es el anticristo. Tenemos nosotros que tener ese cuidado. Ya ven que la visión que tiene Daniel son de bestias y no es el anticristo. Es el cuerno pequeño y no todo cuerno pequeño estaríamos hablando es el anticristo. En el capítulo 7 sí es el anticristo y en el capítulo 8 es Antíoco Epifanes. El hombre de pecado que habla 2 Tesalonicenses es el mismo anticristo y Pablo habla que ese hijo de perdición se sentará en el templo como Dios. ¿Cuándo será ese momento? Cuando rompa el pacto. La última semana de Daniel, que vemos que
hablamos que es la que falta en cumplirse. Y los versículos 40 al 41 contempla la invasión de la tierra de Israel que el anticristo efectuará probablemente en medio de la semana 70, cuando rompa el pacto. Además, el versículo 43, todo eso que estamos hablando que es ya hablando de la tribulación, de la última semana de Daniel. La nación de Egipto será invadida y saqueada por la fuerza del anticristo, lo que está en el versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Todo esto que se está leyendo es en relación a la última semana de Daniel, apareciendo el anticristo. El anticristo al principio, los primeros 3 años y medio, no tiene el poder total. En los últimos 3 años y medio, cuando rompa el pacto, es donde vemos nosotros, en donde él se sentará en el templo como Dios y va a destruir a Israel. Ahí es lo que vemos nosotros, vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Este rey soberbio es atemorizado por noticias del oriente, y esto concuerda lo que dice Apocalipsis 16, versículo 15, que dice así: y he aquí, yo vengo, 16:15, 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esa es la parte entonces que vemos nosotros. Si miran ustedes el capítulo 16, si están en ese capítulo ahorita, van a ver el título Las copas de ira. Esos son los últimos 7 juicios que se van a dar en la gran tribulación, y cuando sea derramada esta sexta copa, es para secar ese río Éufrates. Véanlo ustedes en el límite, que lo pueden ver en sus mapas ahí en la Biblia. Se secará ese río para que pasen los reyes del oriente. Entonces es lo que estamos viendo en ese versículo más adelante, en el 44 de Daniel 11, en donde dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Esas son de las cosas que nosotros nos damos cuenta, que claro, el anticristo va a tener poder, pero lo mismo pasa en relación a tener poder. No es que todo el mundo, como ya, esté de acuerdo, pero también durante los últimos 3 años y medio, Dios, que es lo que leemos en Apocalipsis 13, nada sale del control. Dios permite que todo esto tiene que darse, porque así está establecido que Dios determinó en la Escritura, y Satanás le entregará al anticristo su poder y la gente temerá. Y por eso es cuando habla del que se debe de colocar el sello de la bestia, y si no, no podrán vender ni comprar, y si no adoran a la imagen serán muertos. Pero a pesar en esto, también las naciones podrán querer rebelarse, y es lo que vemos en esta parte ya en los últimos 3 años y medio, que son los 42 meses que el anticristo tendrá ese poder. El tiempo del fin. Israel ha sufrido 3 grandes cautiverios. El primero en Egipto, y duró 4 siglos. El segundo, la deportación de Babilonia. Y el tercero, la destrucción de Jerusalén. La caída de Jerusalén no ha sido final ni total, ya que habrá una restauración. Cuando nosotros hablamos en esto, se sabe dentro de la historia que después, no solo lo que había hecho, o sea, Nabucodonosor destruyó, sí, Jerusalén, pero ya vimos en la historia que fue nuevamente reconstruido el templo, la nación, por Nehemías. Pero luego, después, cuando vino Cristo, en el año 70 después de Cristo, Roma, bajo las órdenes de Tito,
¿qué es lo que hace? Destruye Jerusalén, destruye el templo. Y lo único que quedó del templo es el muro de los lamentos. Eso es lo que vemos nosotros en la parte antigua de Israel, en las noticias, que a la par está la mezquita de Omar, esa cúpula dorada, que es el área donde estuvo construida ese templo, que el templo fue nuevamente levantado, no solo por Zorobabel, sino que en el tiempo de Jesús, antes de que Jesús naciera, Herodes el Grande había modificado el templo, que le llevó 46 años, y lo construyó de oro y de mármol. Ese fue el templo que fue destruido. Y que dentro de las profecías para cumplirse, por eso es que hablamos que la profecía habla que el anticristo se sentará en el templo como Dios. Entonces el templo será levantado en Israel. ¿Cómo? Dios es el que va a permitir, y esto se va a dar. ¿Para qué? Para volver a hacer, y hará pacto con Israel, los dejará hacer nuevamente sus leyes, sus sacrificios, y es lo que habla Daniel. Pero a la mitad romperá ese pacto. Quitará los sacrificios y él se sentará como Dios. Por eso es que hemos visto que a pesar de los pesares y que han querido destruir, es el pueblo de Dios y tendrá una restauración total. Pero ¿cuándo va a ser eso? Después de los juicios. Esto es lo que vemos en el cumplimiento en Apocalipsis. Entonces, Israel y la tribulación, el último capítulo. El capítulo 12 revela, eso es algo también importante, el papel de Israel en el tiempo del fin. El capítulo 12 se trata específicamente de Israel, no es de nosotros. Lo que nosotros necesitamos saber en eso lo tenemos en el Nuevo Pacto. Este capítulo 12 es para Israel, y si nosotros queremos, ¿por qué? Porque al comprender eso y vemos nosotros lo que pasa a Israel, sabemos lo que le va a suceder. No sabemos los tiempos, pero sí lo que Dios ha revelado para con ellos. Y será el periodo cuando el anticristo desencadenará su persecución universal del pueblo judío. Eso lo pueden leer ustedes en Apocalipsis 12, del 13 al 17. Si me tienen un poquito todavía de paciencia, yo sé que ya son más de las 7, pero tenemos que terminar. Tengan un poquito de paciencia. Porque, ¿qué es lo que pasa en esto? En este capítulo 12 de Apocalipsis, que ustedes pueden ver, del 13 al 17, que es lo que dice. Y cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón? Es Satanás, que había sido arrogado. Este capítulo 12, léanlo despacio y se van a dar cuenta en donde Satanás, que es el dragón, con sus ángeles van a tener una lucha en las regiones celestes contra Miguel y sus ángeles, y va a ganar la lucha Miguel y sus ángeles, y Satanás va a ser Satanás lanzado de estas regiones celestes. Recuérdense que las regiones celestes son las que anda rondando ahorita el enemigo con los demonios. No es que en todos lados, porque no tiene ese poder como Dios, pero esas son de las partes, y todavía tiene esas pláticas. Por eso es que él es el acusador, que anda acusando a los hijos de Dios cuando cometen pecado y puede ver, y por eso tenemos un abogado. Entonces este capítulo habla que van a tener esa lucha y el dragón va a ser lanzado literalmente a la tierra. Ya le queda poco tiempo, ya no puede andar en las regiones celestes. Él le va a entregar ese poder, su poder, al anticristo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Viendo ya dentro de tiempo, es lo que leemos entonces en este versículo 13. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es esa mujer? Israel. Y se le dieron a la mujer, a Israel, las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esa palabra como no es literal decir que es un río, sino es una forma metafórica hablar de que va a utilizar, no sabemos cuál dentro de la nación, a querer destruir a Israel para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, cuando se ha lanzado nuevamente el anticristo, viene y desencadena con Satanás la persecución, pero Dios va a proteger a Israel.
ahí es el cumplimiento en donde las que hemos estudiado hemos puesto y se les ha dicho. En Mateo 24:15, ahí marca el inicio de la gran tribulación. Por eso es que dice que cuando vea la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lea entienda en qué consiste la abominación desoladora, la contaminación del templo, que fue lo que dijo Pablo en Tesalonicenses, que el hijo de perdición, el anticristo, se va a sentar en el templo como Dios. Esa es una abominación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Perseguir. Cuando ustedes siguen leyendo del 14 en adelante, Dios le está hablando directamente ahí al pueblo, nuevamente al pueblo de Israel, no es para nosotros. Entonces les dice que cuando vean eso, Israel, huya, que no regresen por nada, y es lo que está pasando. Tienen que huir al desierto y Dios va a cuidar. Aquellos que obedecen, sabiendo el pueblo de Israel, que se trata del cumplimiento por 42 meses, los últimos 3 años y medio, la gran tribulación, Dios los va a proteger al pueblo de Israel. Versículo 1 dice, será libertado tu pueblo, es decir, el pueblo judío. Por eso es lo que estábamos hablando, que Daniel 12 es en referencia directamente a Israel, no nosotros. No está hablando en una forma de Israel espiritual, está hablando directamente porque lo dice en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿se recuerdan? El ángel Miguel, que es el príncipe de la nación de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que sean inscritos en el libro. Ese libro no se trata del libro de la salvación, sino se trata del libro de la verdad. No se refiere a la salvación, sino a la preservación. Ustedes pueden poner en el capítulo 12, versículo 1, la referencia que ya habían leído en el capítulo 10, versículo 21. Colóquenlo, por favor. Esa es la referencia y van a encontrar el libro de la verdad. La resurrección de los muertos y la liberación final de Israel. Siguiendo en ese capítulo, también para ellos hay una resurrección. En el versículo 2 se manifiesta la resurrección del cuerpo. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, los de vergüenza y confusión eterna, ¿quiénes son? Los que van a ir a la condenación. Daniel, si nosotros vemos aquí, Daniel se le dice que debe cerrar las palabras y sellar el libro hasta el fin del tiempo. Esto, cuando habla de sellar y cerrar, no significa que esconda el libro, sino que eran sus tiempos y que debe de preservarlo. En el 5:8, uno de los ángeles pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta que recibe el versículo 7, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿qué significa? Hemos hablado que tiempo significa un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año, es decir, 3 años y medio. Lo que está determinado, que el anticristo, si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 12, lo pueden anotar nuevamente, en donde cuál es el tiempo que va a tener el anticristo. Viene y dice, aquí vemos ya el anticristo, donde Satanás le entrega su autoridad, la señal que hace que la gente se asombra. En el versículo 4 dice, y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Esta bestia es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son los 42 meses que va a tener el anticristo, la gran tribulación, que dura 42 meses, que duran los 3 años y medio,
que es lo mismo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significan los 42 meses por 30? Los 1260 días. Y esto es importante que lo tengan bien claro. 1260 días son los 42 meses, los 3 años y medio. El profeta, aquí también se vuelve a entender, no comprendió. Y aunque deseaba saber más, Dios le vedó el saberlo relacionado a la duración de las calamidades de Israel. Ustedes lo pueden leer en el versículo 8, donde dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de Dios. O sea, ya no te compliques en saberlo, escríbelo, y eso es lo que para nosotros llegar a esa conclusión. El ángel da a Daniel una cronología de los hechos. Muchos a veces este es el punto, que era lo que les decía, cuando Dios determina, cuando da esto específico, es un porqué. Y le dice: desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días, el versículo 11. 1290 días. Y bienaventurados los que lleguen a 1335 días, que dice el versículo 12. Ok, ¿qué es lo que pueden colocar ahí? Que ya estamos casi terminando. Dijimos que los 42 meses, los 3 años y medio, que es lo mismo, correspondía entonces a 1260 días, que son el tiempo. Entonces coloquen ustedes 1260 días en la gran tribulación. ¿Cuándo inicia? Por eso hablamos, por eso cuando él viene y dice: desde que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo es quitado el continuo sacrificio? Cuando el anticristo rompe el pacto, el inicio de la gran tribulación, ¿ya? Desde el inicio de la gran tribulación hasta la abominación desoladora, entonces viene y dice: habrán 1290 días. Entonces nos damos cuenta que de 1260, que es el tiempo que va a tener el anticristo, porque así lo dice la Biblia, no lo estamos nosotros adivinando, lo acaban de leer y se lo anotaron, Apocalipsis, es el tiempo que el anticristo va a poner, 42 meses. Pero viene cuando Daniel está preguntando y el ángel está diciendo: ¿cuánto es en esto? Y le dice 1290 días. Entonces coloquen ustedes, de 1260 a 1290, ahí hay 30 días. Significa que esa es una especie de limpieza que serán los primeros 30 días del inicio del reino milenial. Tanto que si ustedes ven en Ezequiel, pueden colocar ahí entre paréntesis Ezequiel 39, en el versículo 8, 9 y 12, dice: he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 meses. El capítulo 38 y 39 dice profecía contra Gog. Ahí es donde tenemos la lucha que se va a dar. Aquí nos habla de la parte en donde es la segunda venida, el Armagedón. Cuando Cristo venga, él peleará y destruirá. Y entonces habla que durante 7 años estas armas que venían a contender contra Israel van a ser quemadas. Y en el versículo 12 dice: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. En esa segunda venida con Cristo, los que va a destruir, todos esos cadáveres, va a estar, Israel casi estará llena de todos esos cadáveres y por 7 meses estará limpiando. Pero es lo que viene y habla el Señor
que durante esos 30 días es una especie de limpieza general. Porque es lo que aquí habla en Daniel. No es un número que nosotros estemos sacando, sino le hacen la pregunta y dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Hasta la abominación, ¿ya? Toda esa contaminación, ¿ya? Y luego dice, y bienaventurados los que lleguen a 1335. Entonces luego colocan que de 1290 a 1335 hay otros 45 días. Y estos 45 días, que son, estos serán la puesta de la organización que podemos nosotros establecer después dentro de la limpieza, iniciando del reino milenial, de lo que es la organización del reino. Porque sabemos en esto. Porque una de las promesas que el Señor tiene, y parte lo leemos nosotros en Apocalipsis, capítulo 20, que también hay, vemos nosotros, para aquellos que salgan de la gran tribulación, que no adoraron a la bestia, que no se colocaron el sello, en donde, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. ¿Quién era la bestia? El anticristo. Ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos también van a reinar con Cristo, como la promesa que nosotros, los del nuevo pacto, también tenemos. No sabemos cómo va a ser esa organización. Dios es una tierra en donde el milenio literalmente va a ser aquí en la tierra. 1000 años de paz, una teocracia, no democracia, una teocracia. Y después de los 1000 años, esta tierra va a ser destruida. Porque nosotros, el clímax es la nueva tierra, la nueva Jerusalén, de la que habla Apocalipsis 22, 21 y 22. Entonces, la gran tribulación, 1260 días. Seguirá un periodo de 30 días, hasta los 1290, durante los cuales se efectuarán los juicios relacionados con la venida del Señor a la tierra, lo que ustedes anotaron, una limpieza, y por eso vemos cómo va a estar la situación, refiriéndonos a Ezequiel. Y por último, un periodo de 45 días entre 1290 menos los 1335. Ya. Si vemos un total que de 1200 a 1335 son 75 días. Eso está escrito en la Biblia. No estamos buscando numerología, sino así fue lo que recibió Daniel. Lo que sí sabemos es que Daniel no experimentará los juicios de la tribulación, pero sí disfrutará con los redimidos de la bendición del reino. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en Daniel 12, que resucitarán, el pueblo de Israel va a resucitar, los que creyeron del nuevo pacto, en el milenio. Porque lo del antiguo pacto no es la iglesia. El arrebatamiento, lo que Pablo habló en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, es en relación que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pongan atención, muertos en Cristo. En el antiguo pacto le creyeron a Dios, no murieron en Cristo. Ellos también se van a salvar, pero ellos también pertenecen a una resurrección, pero no a la resurrección de la que habló Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán arrebatados y recibiremos al Señor en los aires. Eso no se trata de la segunda venida, eso es el arrebatamiento. Y luego, en el milenio, serán levantados los que creyeron, solo los que creyeron, los que habla el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna. Los que son levantados en el milenio son para vida eterna. Y otros para vergüenza.
Esos quedan para después del milenio, en donde después del milenio todos los que se levanten tanto del antiguo como en el nuevo pacto son levantados para presentarse delante del trono, de lo que nos habla Apocalipsis 20, versículo 11, el juicio delante del trono para todos a la condenación eterna. Y bueno, espero que haya sido suficiente. Muchísimas gracias, niños. Entonces, no sé si, gracias, si tienen alguna pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Manda. Perdón, teníamos una pregunta acerca del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, ¿no estará el Espíritu Santo o sí va a estar el Espíritu Santo? Exacto. Muchos saben eso en eso. El punto, el Espíritu Santo va a estar, pero ya no obra como lo que es el nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa en el nuevo pacto estando nosotros en la gracia? Que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Por eso es lo que pueden ir ustedes a 2 Tesalonicenses, por favor, ahí es lo que vemos nosotros. En el capítulo 2 hablamos, y en donde dice el título, manifestación del hombre de pecado. Ustedes pueden colocar ahí entre paréntesis el anticristo. Esa es la referencia de él. Ok, entonces habla para que, aquí hace referencia a Pablo en relación a este anticristo, el que se opone a las cosas de Dios, pero dice el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que lo detiene? Hoy el que lo detiene es su iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces dice, hasta que él sea quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. O sea, todo esto, si nos damos cuenta, que el mismo Dios está dejando revelado de que el anticristo se va a levantar. El punto es que a veces hasta algunos vienen y empiezan de quién será el anticristo, de qué nación. No importa, la Biblia no podemos especificar. Ustedes van a oír teólogos que especifican, que tienen, algunos vienen a aseveran que tienen que ser de la nación de Israel, porque si no el mismo pueblo de Israel no lo recibe. Eso es mentira. ¿Por qué? La historia nos dice en el Antiguo Testamento cómo fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo concesiones con otras tribus, con tal de tener beneficios. Hoy en día, ¿cómo vemos nosotros las alianzas? Han visto ustedes, por eso se recuerdan, ¿no? ¿Qué tienen en común un judío, un musulmán, un católico? Han visto todas estas cosas a veces en anuncios en donde qué es lo que le llamamos y es lo que tenemos que cuidar, el ecumenismo. El ecumenismo es unirse todas las religiones y es lo que hoy tenemos nosotros y que se fundó en Holanda, el Concilio Mundial de las Iglesias. Oigan bien eso porque ustedes lo van a estar oyendo y ellos tienen sus reuniones, no sé si cada 2, 3 años, que cuando vino la pandemia tuvieron que cancelarla y creo que la tuvieron, no sé si en el 22, en Alemania. Ellos se reúnen, no sé ahorita cuántas iglesias se han unificado, pero así se llama, Concilio Mundial de las Iglesias. ¿Y en qué consiste? Se unen diferentes iglesias, no importa la religión, se respetan cada una, pero es buscar el bien común en el hombre. Eso es el hombre por el hombre. Y eso a Dios no le agrada. Y van a encontrar ustedes iglesias protestantes, que como tal las protestantes se suponen que tienen a Cristo como centro, pero si hacen concesiones con otras religiones, no es a lo que Dios le agrada. Entonces,
Esto es el punto que tenemos nosotros, porque lo que cuando se dé la gran tribulación, y es lo que vamos a dar ustedes, por eso es que leen Apocalipsis, la gran ramera. ¿De qué se trata ahí? El anticristo va a necesitar de la iglesia, como todo. Ustedes hoy en día, ¿cómo ven que interviene la iglesia? El punto es el poder que ha querido la iglesia, y la historia lo ha manifestado, y hoy volvemos a verla. En donde la iglesia también quiere su parte de poder y quiere dominar. Y van a ver, ahí nos dicen Apocalipsis, que el anticristo la va a necesitar, y es lo que ven ustedes al anticristo sobre esa gran ramera. Mientras la necesite, va a tenerla. Pero luego, este mismo anticristo se le va a revelar. Eso es la profecía. Después de que haya tenido una religión universal, que no se va a tratar de Dios, sino que es la iglesia satánica, si lo quieren ver así, entonces el mismo anticristo se va a levantar y la va a destruir. Así dice la Biblia. Pero todo esto, a Dios no sale de su control. Está establecido. Es de la manera que Dios nos está estableciendo de que esto va a ocurrir. Y es por eso es que nosotros tenemos que aprenderlo. Me acuerdo ahorita, Andreita lo dijo el domingo, que cuando nosotros aprendemos estas cosas en Apocalipsis, que de verdad la gente no quiere estudiar Apocalipsis porque les da miedo por los juicios, pero el hecho de que no quieran aprender, no dejará Dios de ser Dios y de hacer lo que va a hacer. Y por eso es que cuando Dios dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y escuchan las profecías de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque nosotros al comprender esto, que sabemos que Dios no miente, que Dios va a cumplir. Y cuando nosotros miramos todo esto orquestando y que leemos Mateo 24, que van a haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, y lo que pasa es que como no nos gusta estudiar historia y ver todo esto ha sucedido, si masacres han habido peores, lo que ustedes quieran, y no es de pensar mal de muchos, es consuelo de tontos, sino ver que todo esto es lo que Dios ha estado diciendo, principio de dolores, pero mientras Dios pueda ser encontrado, hay que buscarlo, y que nosotros somos llamados a hacer esa luz. Nosotros no vamos a llevar un evangelio de condenación, porque el evangelio no es de condenación, sino de buenas nuevas, sabiendo de que va a haber un día que ya no va a haber tiempo. Si estando hoy el Espíritu Santo, vemos cómo está la situación, nosotros siendo sus hijos, que si no tuviéramos el Espíritu Santo perseverando en las cosas, se pueden imaginar en la gran tribulación, que es lo que nos dice Apocalipsis. Algunos se han preguntado y sabemos que sí, donde nos dice, ¿se van a salvar? Sí, van a ver quiénes se salven, pero sí. ¿Por qué van a tener el consuelo de decir, ay, que por lo menos se van a salvar? Van a poder resistir. ¿Cómo sabrán que resistirán? Cuando ustedes se van a la historia, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también estaba, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de ninguno de ellos, de Abraham, ni de David, ni de Saúl, pero el Espíritu Santo reposaba sobre ellos. Ahora, la Biblia no nos dice, mire, que el Espíritu Santo va a reposar. No vamos a decir, mire, será quitado del mundo. Solo dice será quitado. ¿Por qué? Porque la iglesia será arrebatada. Entonces, los que queden ya no podrán ser la iglesia. Porque la promesa es para la iglesia. Y la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, por eso hablamos que arrebatamiento no es segunda venida. La segunda venida es después de los 21 juicios. Por eso es que nosotros nos tienen que quedar que Cristo no va a venir antes, si no se da el cumplimiento de la última semana de Daniel. Y por eso es que cuando a veces uno diga, ay, estamos en una tribulación, no se compara nada de la última semana, todavía no. Porque cuando empieza a dar la tribulación, ¿con qué empieza? Con los sellos. Pero ¿cómo darnos cuenta de esos sellos? Nosotros no podemos dar cuenta. El punto es que la partida es que sabemos que la iglesia será quitada, que va a haber, se va a levantar un templo. El templo no se ha levantado. Tampoco quiere decir para que nosotros digamos, entonces todavía falta y todavía no. No se trata de que nos consolemos si falta o no falta. El punto es estar preparado. Y se dan cuenta que Dios viene y le habló a Daniel y le da parte dentro de la escatología, y a nosotros que estamos en el nuevo pacto tenemos la revelación de eso. Y teniendo eso, a pesar de eso, el hombre en su necedad no busca a Dios, ha dejado a Dios. Entre más tecnología y todo, a Daniel se le dijo, y correrán, irán de aquí para allá. Entonces, o sea, estamos hablando de Israel. ¿Ustedes han visto la tecnología de Israel? Entonces, por eso les digo, no solo mundialmente, sino de lo que le estaba diciendo a Daniel. Por eso les dice, estarán aquí, la ciencia aumentará. Daniel, el pueblo de Israel como tal tiene muchos avances,
Ustedes en ellos tienen lo que es. En medio del desierto, ellos han podido subsistir porque tienen esa tecnología de el microriego que le llaman. Ellos saben cómo optimizar el agua. Dios es una raza que Dios, si se recuerdan de la historia de Alemania destruyendo a los judíos, si ven parte de la historia, los judíos eran ricos, a ellos les quitaron la riqueza, y muy inteligentes, es una raza muy inteligente, pero en su misma inteligencia no han reconocido a Dios, no todos, pero lo que sí tenemos que tener presente a nosotros, que no porque oigamos que sean judíos, ellos tienen la verdad está en la palabra, no por ser judíos tienen la verdad, siempre hay que ver, porque los judíos ortodoxos no han reconocido que el Mesías ya vino, siguen esperando. Y aquí es lo que dice Apocalipsis. Cuando venga Jesús en los aires y ese Israel que él protegió, vean, van a reconocer que sí era el Mesías. Entonces es el cumplimiento en Romanos. Todo Israel será salvo. Israel que en ese momento todos van a reconocer que sí era el Mesías. No sé si contesté tu pregunta, Nerita. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, yo sé que para los que no estuvieron, los que hoy nos participaron con nosotros, y de verdad gracias por el llamado en el seminario, pero no estudiaron todo el libro de Daniel, no es lo mismo. Para los del libro de Daniel era un poco más en repasos. Para los que no, es un poquito muy resumido, pero les deja un poquito más a poder ir a ampliar un poquito y estudiar un poco la historia. Entonces, si nadie tiene consulta o alguna duda o algún comentario. Bueno, se me bajó un poquito el internet, no les miro sus imágenes, creo que espero que me escuchen. De verdad, muchas gracias por la paciencia que tuvieron. Esto era la parte final, si deseaba por terminarla. Gracias por todo y quiero hacerles la invitación. Yo creo que Dice me va a hacer el favor de que va a llegar una invitación. De hoy en 8 iniciamos un nuevo curso que es la hermenéutica. Entonces, muchas gracias a todos de verdad por su participación y quienes estén interesados en recibir este curso, que me lo hagan saber porque formamos el grupo y yo quiero empezarles a mandar sus hojas porque el lunes vamos a empezar. Entonces necesito mandárselas en el transcurso de estos días para que ustedes empiecen a contestar. Para los que si sería su primera vez y quieren participar, les mandamos las hojas para que ustedes impriman y las contesten antes de que iniciemos la clase. Y no tenemos un tiempo exacto estipulado porque la verdad vamos desarrollando versículos y nos vamos un poco, pero el punto es poder de verdad escudriñar bien la palabra y con el curso de hermenéutica aprender cómo hacer una correcta interpretación para no interpretar de acuerdo a nuestros pensamientos o que es diferente de persona a persona. La Biblia es la palabra de Dios y es igual para todos. El punto es no sacarla del contexto. Y bueno, espero que les haya podido ayudar en relación a este libro. Pero Dios que me permita nuevamente dar este curso. Gracias a todos, de verdad. Gracias por sus mensajitos ahí. Sí, Loren. Disculpe, doctora, la levanté por accidente. Ok, no hay pena. Bueno, pues, sí, Gloria. Su micrófono está apagado. Sí, solamente les decía que yo soy una persona que lo habla mucho, pero
quiero darle las gracias. No sé si soy yo, pero no le escucho. ¿No me escuches? No se le escucha, Gloria. No, no se le escucha. Ah, vale. Tengo mi No se le micrófono. escucha. Ay, Gloria, no. A ver qué. Yo sí la escucho. Ay, Dios mío. ¿Quién la escucha? Jesús. Sí, Sí se escucha. Si se escucha, entonces soy yo. Nosotros también. Yo Yo no no la la escucho. chica. Entonces, ¿en qué consiste? Su internet de plano está bajando. Entonces quiero intérpretes. Tal vez por los audífonos. ella le está dando las gracias, dice que está muy agradecida por todo lo que pues, nos está enseñando. Muchas veces me siento a la ONU con intérprete. Gracias, Gloria. No, yo soy de verdad la agradecida por permitirme a ustedes llevarles esta palabra, como yo les he dicho, es lo de gracia que el Señor me ha dado y quiero de verdad darles de gracias y que ustedes también, ese sea el deseo de ustedes, impartir esto. Yo se los agradezco mucho y de verdad que sus oraciones para con mi persona han estado orando. Uno aprende que todos necesitamos orar unos por otros. El hecho de saber la palabra, una de las cosas que he aprendido, y ustedes saben que lo dice la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si nosotros necesitamos aumentar nuestra fe, es a través de la Escritura. No es en relación a lo que yo quisiera con Dios, sino es conocer a Dios para poder estar cimentados, sabiendo nosotros en quién ponemos nuestra confianza. Y de verdad, mi cariño para todos ustedes, y como les digo, gracias por todos esos mensajitos que subieron ahí en relación, se siente uno de verdad me siento muy honrada, y muchas gracias. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Gracias a todos.